Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amigo, hermano, familiar que ves este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, tanto contigo, conmigo, con nuestras familias, con todas aquellas personas a quienes amamos, ¿verdad? Y también a todo aquel que no conoce de Dios, que sea el Espíritu Santo tocando su corazón, ¿verdad? En esta linda mañana. Quiero seguir contigo meditando acerca del libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a llegar al capítulo número 2, ¿verdad? En donde estaremos meditando en los versículos del 1 al 13 del capítulo 2. Estaremos aprendiendo acerca del día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se celebra en ese tiempo? Además, ¿qué significó la promesa del Espíritu Santo que se derramó sobre ellos, ¿verdad? Pero quisiera mencionar, o quisiera hacerte mencionar, si te quisiera mencionar, ¿verdad? Lo que pasó en el libro de los Hechos en el capítulo 1, algo muy importante que estuvimos viendo nosotros en ese capítulo, ¿verdad? Y como se concentró en un punto de enfoque común de los 4 evangelios, ¿verdad? Por eso es que dice que el libro de los Hechos es un nexo de lo que es el evangelio, los evangelios de Jesucristo, ¿verdad? Mira, el evangelio de según Mateo concluyó con la resurrección, ¿verdad? El evangelio según Marcos concluyó con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El evangelio según Lucas concluyó con la promesa del Espíritu Santo, y el evangelio según San Juan, ¿verdad?, terminó con la promesa de la segunda venida. Algo muy bonito y muy edificante, ¿verdad? Y lo vimos que en el primer capítulo de los Hechos reunió a esos 4 acontecimientos, ¿verdad? Y mencionó cada uno de ellos, ¿verdad? Los 4 evangelios desembocaron, por decirlo así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles constituyó un puente entre lo que es el evangelio y las epístolas o cartas apostólicas, ¿verdad? Algo muy bonito que se da en este libro de los Hechos, ¿verdad? Donde vimos que se tocó algo de los 4 evangelios, la forma en que terminaron los 4 evangelios, ¿verdad? Son mencionadas en su capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿verdad? Pero vamos a meditar del 1 al 13 en el capítulo 2. Si me acompañas en la lectura bíblica, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿verdad? Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o están borrachos, ¿verdad? Si me acompañan, vamos a hacer una corta oración para presentarle a nuestro Señor esta palabra, y que sea Él hablando, ¿verdad? No sean mis palabras las que sean expuestas, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de ti, amado Dios, presentándonos, Padre, como esos necesitados, como esos pecadores que hemos sido redimidos, mi Dios amado,
por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, esta mañana venimos presentándonos, mi Dios, porque necesitamos aprender más de ti, más de tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos, mi Dios bendito, que seas tú, Padre bendito, edificándonos, mi Dios, a través de este libro de los Hechos, mi Dios bendito, en su capítulo 2, Padre. Gracias te damos, mi Dios, por permitirnos, Padre, estar en pie esta linda mañana, mi Dios, que toda la gloria y la honra sea siempre para ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas, mi Dios, la vida de todo aquel, Padre, que está viendo este video, mi Dios, todo aquel que lo verá después, Padre bendito. Que seas tú siempre con él, Padre, trayendo paz y fortaleza al necesitado, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Bueno, llegamos al Pentecostés, ¿verdad? El Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Que se le llamó también la fiesta de las semanas, ¿verdad? Esta fue una de las 3 mayores fiestas del año que podemos ver en lo que es la celebración judía, ¿verdad? Lo podemos ver en Deuteronomio 16, que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, la primera fiesta, en la fiesta solemne de las semanas, la segunda fiesta, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, ¿verdad? La tercera fiesta. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, ¿verdad? Eran 3 fiestas importantes, o son 3 fiestas importantes al año que se celebran en los judíos, ¿verdad? Y la fiesta de las semanas es la fiesta de Pentecostés. También es conocida como la fiesta de las semanas, ¿verdad? Esta era una fiesta de agradecimiento por las cosechas, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron en la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección, ¿verdad? El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección. 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, ¿verdad? Los judíos de diferentes naciones se congregaban en Jerusalén para esta fiesta. El discurso de Pedro lo podemos ver nosotros en Hechos 2:4 y lo estaremos estudiando más adelante. Se dio a una audiencia internacional, ¿verdad? El resultado fue una cosecha mundial. Sabemos todos de lo que es la predicación de Pedro, la primera predicación de Pedro, que vinieron 3,000 personas, ¿verdad? A los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa fue los primeros cristianos convertidos, ¿verdad? Lo estaremos viendo más adelante en lo que sigamos estudiando el libro de los Hechos. Lo que te quiero decir es que este es el cumplimiento de la palabra de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo con fuego, que podemos ver nosotros en Lucas 3:16, que dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa de esa palabra. También en ese Pentecostés se cumple otra también palabra, la cual está en Joel 2:28-29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahí se cumplen estas 2 palabras que están en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 3:16, y Joel 2 del 28 al 29. Ahí se cumplen en lo que es el Pentecostés, el derramamiento de las promesas del Espíritu Santo en ese tiempo. Significó el inicio del establecimiento de la iglesia de Jesucristo. Esta fiesta hablaba de la venida del Espíritu Santo para el ministerio muy particular de llamar a este mundo, a un pueblo, para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Esa fue lo que significó el derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo en Pentecostés. El establecimiento de la iglesia, ¿verdad? A partir de ese día
pudimos ver nosotros, más adelante lo vamos a ver, donde Pedro se levantó con poder para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí se estableció lo que es la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, podemos decirlo, lo que Belén fue para el nacimiento de Cristo, Pentecostés y Jerusalén lo fueron para la venida del Espíritu Santo a la tierra, a lo que es a cada creyente, ¿verdad? El Espíritu Santo se encarnó, comenzó a bautizar los creyentes. Esto significa que les identificó con Cristo como su cuerpo aquí en la tierra. Y es lo que significa el Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad? Nos hace parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos hace parte en un solo cuerpo. Por eso les decía la palabra que todos somos un solo cuerpo, ¿verdad? Que tenemos que ser edificados en ese cuerpo, lo que es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es lo que hace, nos une en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en capítulo 12, su versículo 13, explicó: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Lo explicaba el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, ¿verdad? En su capítulo 12, versículo 13. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en el día de Pentecostés. Tenemos que observarlo nosotros, lo que dice el versículo 4 del que leímos: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu Santo fue para el servicio del cristiano. O sea, se estableció la iglesia y el Espíritu Santo lo llenó en su plenitud para el servicio de la iglesia, para todo aquel creyente sirviera conforme al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios dentro de la iglesia, ¿verdad? Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Lo podemos también ver nosotros también cuando se reunieron, porque era necesario, los discípulos apóstoles se reunieron porque vieron que no podían cumplir con todas las cosas, ¿verdad? Entonces buscaron personas llenas del Espíritu Santo, llenas en su plenitud del Espíritu Santo, para servir las mesas. Por eso es muy importante entender que la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es para el servicio a lo que es a servir a Cristo Jesús, servir a aquel al que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Servicio en la iglesia. Ese es el servicio, esa es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que entender nosotros que se estableció la iglesia en ese día de Pentecostés, en esa celebración de las fiestas, en esa fiesta solemne, también llamada, y fueron llenos en su plenitud para el servicio de la misma, porque es muy importante ser llenos del Espíritu para servirle a Dios. No podemos servirle a Dios simplemente con nuestras propias fuerzas. Tenemos que servirle a Dios con las fuerzas del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, para predicar su palabra con la unción del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hoy dentro de las iglesias estamos tomando en poco lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es ser llenos, ser bautizados por el Espíritu Santo. Muchas veces creemos que ser bautizados y llenos del Espíritu Santo es para hablar lenguas. Está bien, ellos hablaron lenguas, pero ¿por qué hablaron lenguas ellos? Porque era necesario, porque se reunía una cantidad enorme de personas allí de distintas partes de lo que es en ese tiempo de Jerusalén, ¿verdad? Lo decía en los capítulos que leímos anteriormente, cuando dice que la multitud, y estaban todos confusos, dice, estaban todos atónitos, les oían hablar, dice, en partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, ¿verdad? Son personas, dice, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, las que habían ahí. Entonces, para Dios sacarlos de su incredulidad, para que fueran completamente compungidos, contritados por parte de Dios, Dios le dio a ese tiempo a esas personas que hablasen en su mismo lenguaje, en su lengua natal a ellos, ¿verdad? Para que pudieran ver el poder de Dios, para que pudieran escuchar las maravillas que Dios les quería decir en ese tiempo, ¿verdad? Fue algo muy importante porque Dios utilizó esa fiesta solemne porque sabía que ahí se reunían miles de personas, ¿verdad?
de otras naciones, de todas las naciones, dice ahí, ¿verdad? De Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, se reunían ahí. Y ese era el punto de Dios, hablarles en su propia lengua para que entendieran el mensaje de salvación, ¿verdad? Pero nosotros hoy en día estamos caminando por otro lado, caminando erróneamente, ¿verdad? Porque creemos que ser llenos del Espíritu Santo es para andar haciendo esta cosa, la otra, que orando por tarjetas de crédito, orando por carteras. Creemos que ser llenos del Espíritu Santo es para andar tirando unción por encima, andar tirando agua porque dicen que es la unción del Espíritu Santo. No, tenemos que entender lo que la palabra nos enseña. ¿Cuál es el propósito del Pentecostés? ¿Cuál es el propósito de la venida, de la promesa del Espíritu Santo? Era para empoderar la iglesia, para establecer la iglesia, que la iglesia fuera llena del Espíritu Santo para el servicio. Por eso que hoy en día miramos un servicio mediocre dentro de las iglesias. Personas que no van a los cultos, pero quieren servir. Personas que están en pecado, que están en adulterio, están en fornicación, están en lascivia, están en masturbación, están viendo pornografía e incluso están predicando en los altares, e incluso están sirviendo en las iglesias, incluso tienen un ministerio dentro de las iglesias. ¿Es por qué? Porque no he entendido que la llenura del Espíritu Santo te limpia de todo eso para que tú puedas servirle a Dios de la manera que Dios quiere que sirvamos. Porque solo guiados por el Espíritu de Dios podemos nosotros hacer las cosas que realmente tenemos que hacer como cristianos, ¿verdad? Como te decía, que ese era el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Para eso era llenarse en su plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy ocurre lo mismo, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo es para el servicio. Esta es la única obra del Espíritu Santo que podemos pedir nosotros, que podemos orarle a Dios. Se nos mandó a ser llenos del Espíritu, se nos mandó a ser llenos del Espíritu Santo para servir, como lo dijo el apóstol Pablo también en su carta a Efesios, capítulo 5, versículo 18. Mira lo que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tuviéramos un servicio agradable a Dios. Cabe destacar aquí que antes de Pentecostés los creyentes anhelaban toda esa plenitud, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 1 de los Hechos, en su versículo 14, decía: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿verdad? ¿A qué se refería ese ruego? A la promesa del Señor que les enviaría el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida no es un mandamiento que se nos haya sido dado, ¿verdad? No es una experiencia, es un acto de bondad de Dios por el cual, ¿verdad? Por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar en el creyente de Jesucristo, ¿verdad? Sellándole para el día de la redención y colocándole en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo la plenitud del Espíritu Santo le capacita a uno como creyente para el servicio cristiano. Se nos da pues que seamos llenos del Espíritu Santo para poder servir a Dios. No podemos servir a Dios si no tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a guiar a lo correcto, a lo bueno, al mejor servicio para Dios. Muchas veces hoy en día, como te decía, con pecado están sirviendo dentro de las iglesias, con pecados que no son agradables a Dios, que son abominación, y tienen puestos y ministerios dentro de una iglesia. Cuán equivocados estamos en lo que significa el Espíritu Santo, lo que significa el Pentecostés para nosotros en estos días, ¿verdad? El día de Pentecostés, déjame decirte que no puede ser duplicado. Es un día que se estableció la iglesia, y la iglesia se estableció una sola vez. No es que se va a estar estableciendo cada vez que nosotros se nos antoje y vamos a hacer una fiesta de Pentecostés para que venga el Espíritu Santo nuevamente. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Fue un punto preciso en la historia que marcó el acontecimiento histórico de la venida del Espíritu Santo.
No podemos duplicarlo de ninguna manera, así como tampoco podemos duplicar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No podemos duplicar nosotros esas cosas, ¿verdad? Jesús dijo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando estamos hablando nosotros acerca de las cosas de Cristo Jesús, trayendo honor y gloria a su nombre, sabemos que el Espíritu Santo de Dios está actuando en el creyente. Solamente ahí, ¿verdad? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en los primeros discípulos? Déjame decirte, ¿qué hizo el Espíritu Santo en los primeros discípulos? Les dio valentía, les dio fuerza y valor para anunciar, para predicar, ¿verdad? Antes estaban ellos juntos, pero sin salir al mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo les empujó con fuerza a cumplir la misión que Jesús les había dado. También a nosotros el Espíritu Santo nos da esa fuerza, nos da esa sabiduría, nos da esa fortaleza para cumplir con la misión de cristianos. Estamos llamados a vivir como cristianos en todas las circunstancias de la vida, en la familia, en el trabajo, los estudios, con los amigos, en cualquier lugar donde estamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no siempre es fácil. A veces ser cristiano está mal visto, a veces es cansado, a veces cuesta serle fiel al mensaje de Jesús, a veces es más cómodo no ser honrado, no ser sincero, no ser coherente, no ser responsable. A veces es más fácil hacer esas cosas que servirle a Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, vas a estar igual que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No les va a importar que sean mal vistos, no les va a importar que estén cansados, pero el Espíritu Santo te lleva siempre a lo que Dios quiere en tu vida. Te va a dar poder, te va a dar fuerza, te va a dar ese empuje que necesitas para predicar la palabra de Dios con denuedo, porque dice la palabra que Él nos va a dar a nosotros las palabras necesarias a través de su Espíritu para que nosotros podamos hablar a aquel necesitado. El gran mensaje de Jesús no es que tenemos que forzarnos a ser perfectos como lo es Dios, que muchos hoy en día quieren parecerse a Dios, quieren ser como Dios. Y recordemos lo que le pasó a Eva al principio, ¿verdad? Lo que el diablo le trajo, la mentira que le traía. Y también estudiábamos acerca de eso, las mentiras de Satanás y cómo quiere meterse Satanás dentro de nosotros, ¿verdad? Y hacernos ver que podemos ser como Dios, ¿verdad? Lo que el mensaje de Jesucristo a nosotros nos da es que Dios se ha esforzado por venir a nosotros. Dios siempre se ha esforzado por a abrirle las puertas a aquel necesitado, ¿verdad? Nos ha dado a su Hijo y su Hijo nos dio su vida, murió por nosotros, por amor a nosotros en esa cruz del Calvario, resucitó y nos dio una nueva vida a todos para que ya no sigamos viviendo en esa vida pecaminosa. Y por último, Dios nos regala de su Espíritu. O sea, se regala a sí mismo y habita en nosotros, ¿verdad? Habita en nosotros para que podamos ser guiados en todo momento de lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿verdad? Nos dice la lectura que se llenaron todos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios mismo que llena nuestras vidas, ¿verdad? El que llena nuestras vidas, que se da todo, que nos ama, que nos quiere dar fuerza para seguir siendo esos cristianos esforzados, nos da alegría en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos ama apasionadamente a toda la humanidad y quiere comunicar su amor a todos los hombres y mujeres. Dios nos da el todo esperando que nosotros, si queremos, lo acojamos. Y muchas veces no queremos hacerlo. Los burladores decían, están llenos de mosto, están borrachos. Eran gente irreverente que no entendían más que una de las lenguas que se hablaban y juzgaban todo lo juzgaban, porque ellos no entendían nada de lo que se estaba hablando. No entendían ninguna de las lenguas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido, porque su corazón era incrédulo. Y recuerda que el Espíritu Santo es caballeroso. No va a entrar en aquellos lugares que no se lo permitan, ¿verdad?
Ellos juzgaban todo, no le encontraban sentido a nada, y eran tan profanos que se burlaban de los otros, que se llenaban de asombro. Muchas veces así estamos en las iglesias hoy en día. Nos creemos tan sabelotodos, juzgamos todo, pero no examinamos nada a través de la palabra de Dios. Es tiempo de empezar nuevamente a edificarnos en lo que es la iglesia primitiva, en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Damos gloria a Dios por esta hermosa palabra que edifica nuestra vida en esta mañana. Te doy gracias por permitirme entrar hasta la intimidad de tu hogar o en tu teléfono, donde tú que te encuentres, ¿verdad? Y me da un gusto, un enorme placer traer estas meditaciones a tu vida y que juntamente meditemos y aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra, ¿verdad? Lo que está escrito en lo que es la palabra de Dios y lo que significó en la Pentecostés, lo que significó la venida del Espíritu Santo y cuál fue el propósito de la venida del Espíritu Santo. El Pentecostés es una fiesta solemne donde se reunían muchas personas, miles de personas, y era un punto clave para que nuestro Dios hablara a esas personas de sus maravillas, ¿verdad? El Espíritu Santo significó el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu Santo en nosotros como creyentes, llenarnos del Espíritu Santo para el servicio a Dios. Es muy importante ser llenos del Espíritu Santo para servirle a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Recuerda, esfuérzate y sé valiente, meditemos en la palabra de Dios. Amén.